Si te vas a colocar implantes dentales, presta mucha atención a lo que te voy a decir, porque los implantes pueden darte más problemas de los que te puedes imaginar. Tú sabes que en este canal hablamos muchísimo de los implantes dentales y hablamos de todo tipo de implantes dentales, desde los convencionales, que son los que seguramente te va a colocar tu dentista, hasta los monofásicos, basales y otro tipo de implantes que ya, si me conoces del canal, sabes en qué consisten. Un implante dental es un tornillo de titanio que va metido en tu hueso. Ese hueso se va a integrar, se va a pegar, se va a adherir biológicamente a ese titanio de ese implante para que esté firme, esté soldado a tu hueso y luego pueda ser colocado una muela encima de ese tornillo de titanio para reemplazar ese diente que te hacía falta. Y muchos dentistas todavía piensan que entre más ancho y más largo ese implante, más estable va a estar y menos riesgo de perderse va a tener. Y ahí están completamente equivocados. Cuando me visitan a mí los que venden implantes, los de las mejores casas de implantes, los que fabrican los mejores implantes, los más modernos, siempre te hablan de que el titanio de sus implantes es el que mejor se va a integrar. Es un titanio, ¿qué es esto? Mira, el titanio es esto, básicamente. Mira que esto gris, que es el titanio que va a ir insertado en tu hueso, es como opaco. Si lo miras más detalladamente, verás que es como rugoso, poroso. Este es el tratado de superficie que le hacen a los implantes dentales. Y siempre están pensando en mejorar esa superficie. Y ahí es donde los dentistas nos equivocamos pensando de que entre más superficie tratada de estos implantes haya en contacto con tu hueso, más estable y mejor se va a comportar ese implante. Y ahí puede que nos estemos equivocando. Si seguimos teniendo esa idea, vamos a pensar de que entre más grande sea ese implante, más ancho y más largo, más superficie de esta tan moderna, tan tratada, va a haber en contacto con tu hueso y más hueso se va a integrar. Y eso puede que sí sea cierto si le metemos lógica. Pero, ¿qué pasa? Si haces un agujero enorme, largo, ancho, destrozando el hueso que tiene el paciente. Porque para meter un implante que tenga mucha superficie por todo lado, pues tendrías que hacer un agujero enorme en el hueso del paciente. Y de esa forma sí, tendrías más superficie del implante en contacto con el hueso. ¿Pero a costa de qué? De perder hueso, de sacar hueso, de extraer hueso para meter un tornillaco porque tiene una superficie estupenda donde el hueso se va a integrar. Mucho ojo con eso, porque tras de que estás quitando un hueso estupendo, biológico, propio del paciente, para meter un tornillote de estos, también piensa que esa misma superficie que se te va a integrar con ese hueso es tan rugosa, tan tratada, tan moderna, que a las bacterias también les va a encantar. Las bacterias se quedan muy fácilmente atrapadas en este tipo de superficies si dejamos que lleguen a esa superficie. Por lo tanto, no por tener un implante gordo, robusto, la mejor superficie tratada, el hueso que se va a integrar, no se va a perder y no se va a contaminar. En cuanto se exponga un pedacito de esa superficie tan maravillosa, ahí van a aprovechar las bacterias que siempre están en tu boca para adherirse a esa superficie que les va a encantar. Y a partir de ahí van a empezar tus problemas con los implantes dentales. Olvidémonos de la idea de tener que hacer un agujero enorme para meter un implante más largo y más gordo, pensando en que así va a estar más estable el diente o los dientes que vamos a colocar sobre los implantes y menos problema vamos a tener. Ahí estamos equivocados. Tenemos que evolucionar a la nueva implantología, a la implantología mínimamente invasiva, a la implantología donde preservamos al máximo el hueso. ¿Para qué le vamos a hacer un agujero enorme al paciente? ¿Para meter un implante en una superficie estupenda que le encanta el hueso y le encanta las bacterias? Al final, ¿qué puede pasar? Que pierdas todo el hueso que ya has quitado por hacer un agujero enorme, que pierdas todo el hueso de toda esa superficie, ese implantote que has colocado, y al final, ¿qué le vas a decir a tu paciente? ¿Que tienes que hacer un injerto de hueso? Ahí es donde tenemos que entrar nosotros con la implantología monofásica a resolver esos casos, por no pensar desde un principio en una cirugía, en una intervención, en un procedimiento mínimamente invasivo. Y mínimamente invasivo, ¿qué quiere decir? Pues haz un agujero pequeñito. Hoy en día las superficies de los implantes se integran estupendamente. Y cuando sabemos que se integran perfectamente, ¿para qué vamos a aumentar la dimensión de esa superficie? ¿Para tener más superficie que se integre perfectamente a ese implante? Eso no hace falta. Y los implantes monofásicos, por ejemplo, no necesitan ser gigantes.
pueden ser muy finos, que con la superficie de estos implantes más que suficiente se van a integrar perfectamente, sin necesidad de hacer agujeros enormes, sin necesidad de traumatizar a ese paciente. Mira, imagínate un tornillo enorme metido en un hueso estupendo que tenía el paciente. El paciente tenía un hueso todo esto de ancho y tenía todo esto de altura, 9 milímetros de ancho, un hueso estupendo, una altura de 18 milímetros. ¿Qué haces? Metes un implante larguísimo y gordo porque tienes hueso suficiente, pensando de que así va a estar más estable y esas cargas oclusales y esa fuerza que va a ejercer el paciente va a estar bien consolidada y bien protegida. ¿Piensas que eso no se puede contaminar? La perimplantitis, que es el problema de los implantes, no depende solo de eso. Depende de la higiene del paciente, depende de si fuma o no fuma, depende de enfermedades sistémicas, depende de medicaciones, depende de un millón de cosas. Hay muchos factores que pueden hacer de que las bacterias empiecen a contaminar esas superficies de esos implantes. Y donde las bacterias se encuentren con un poquito de esa superficie, ese implante gordote, grandote, ¿qué va a pasar? Que van a empezar a colonizar, van a empezar a pegarse a ese implante. ¿Y qué se van a encontrar? Con que tienen un cilindro enorme con esas superficies donde ellas se van a meter. Y al final, si eso no se puede frenar, no se puede controlar, que es lo que pasa en muchos casos, ¿qué va a suceder? De que todo ese hueso que estaba pegado a esa superficie tan maravillosa de ese superimplante gordote enorme se va a perder. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando quitamos ese implante porque está podrido, lleno de bacterias, ¿qué va a quedar? Un agujero el triple de grande de lo que ya hiciste al meter un implante enorme. Y es que hago mucho énfasis en esto porque hay muchos dentistas, muchos odontólogos que ven los vídeos de Tu Dentista Virtual hablando de implantes y se piensan que estoy equivocado porque piensan como es la implantología normal y convencional. Pero la implantología monofásica, que es la que estamos hablando últimamente en el canal, no tiene nada que ver con la implantología bifásica, la implantología convencional, la implantología de toda la vida. Los conceptos ya cambiaron. Estos implantes monofásicos no dependen de la integración. Cuando empezamos a entender esta nueva implantología, que de nueva no tiene nada, porque esto tiene más de 35 años, eso es de origen suizo. Esto ya tiene muchos estudios, que muchos también se piensan de que no, los nuevos implantes monofásicos, uy, hay que probarlo porque no se sabe cómo va. Estos no son tan nuevos. Lo que pasa es que casi nadie los coloca, casi nadie los trabaja, porque no es tan fácil colocar un implante de estos como se piensa. Si es verdad que son cirugías más simples para el paciente, evitamos tener que hacer injertos de hueso, evitamos tener que abrir la encía, evitamos tener que hacer cirugías invasivas y agresivas, pero coloca un implante monofásico a través de la encía en huesos muy finos. Eso es muy complicado. Tienes que tener mucha experiencia. Y si tienes los conceptos básicos de la implantología convencional de toda la vida, tienes que olvidarlos completamente. Tienes que aprender nuevamente a nuevos conceptos muy diferentes. Esta implantología no es la misma que la implantología de toda la vida. Por lo tanto, no se pueden comprender los conceptos de estos implantes monofásicos pensando en implantología bifásica. Olvídense de esto. Por eso es que muchos odontólogos chocan con los odontólogos especializados en implantología monofásica, porque los conceptos no son los mismos. De esto vamos a seguir hablando en el canal para que tú como paciente entiendas lo que puedes llegar a comprender de cuál sería el mejor implante para tu boca. Pero ya por lógica te comento o puedes ver de que es mejor hacer un agujerito pequeñito que un agujero enorme para meter un implante enorme. Si tienes dudas, preguntas acerca del tema que hemos hablado hoy, déjalo por favor aquí en los comentarios y intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual. Y sin más que decir, me despido. Chao.